Y os invito a una lectura en un libro. Por cierto, los martes hemos empezado un estudio sobre Nahum, un profeta de estos de que uno no está acostumbrado normalmente a leer, pero hemos empezado una serie sobre Nahum. Y hoy la lectura también va en un pasaje también del Antiguo Testamento, en Malaquías, el libro de Malaquías. Vamos a leer solamente unos fragmentos. Malaquías capítulo 3, versículos a partir del 6 al 12. Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12. Dice, porque yo, Jehová, yo el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta aquí esta lectura. Nos puede sorprender un poco, es lógico. Es un texto del Antiguo Testamento con mucha historia detrás. Pero fijaos, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En los últimos versículos, antes de dar paso en nuestras Biblias, si pasas la página, pasas una página y ¡pum!, te encuentras con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues en los últimos versículos, Dios lanza palabras del Antiguo Testamento, lanza palabras de juicio, pero también de esperanza y de gozo. Para todos los que temen su nombre. Dice el capítulo 4, versículo 2 del mismo Malaquías. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquel que teme al Señor, aquel que le tiene en cuenta, dice la palabra, que el gozo, la alegría, rebosará dentro de su interior. Pero también, al acabar, lanza en el capítulo 4, versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés, acordaos de los mandamientos, acordaos de la revelación que ya dio en el pasado. Y lo mismo que aquel pueblo de Israel, lo mismo que le pasó a él tantas veces, que se olvidaron de Dios, tantas veces se olvidaron de Dios, que se olvidaron de que Dios les liberó de la esclavitud, les liberó de una manera de vivir y preparó el camino de la salvación de la misma manera que eso ocurrió con Israel. El hombre de hoy, tú y yo, necesitamos acordarnos de Dios para volver al camino, ese camino que es Jesucristo, como hemos estado celebrando este tiempo. El mensaje de esta mañana, queridos, está basado en el versículo 7, capítulo 3, lo hemos leído, 3, 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es interesante ver, ahora no vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero es interesante ver cuando lees Malaquías la cantidad de preguntas. Es un libro muy fácil de leer. Yo te animo a que luego en casa lo puedas leer. Es muy fácil de leer porque
nos podemos identificar muy bien con el diálogo ese que establece Dios con el pueblo. Aunque es una historia del pasado, aunque es una historia del pueblo de Israel, pero cuando lo lees pensando en ti, dices, hay muchas cosas que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con cada uno de nosotros. Ese pueblo, cuando se escribió este texto, es un pueblo que había regresado del exilio. Había reedificado ya el templo que había sido destruido, y todas las prácticas religiosas se habían puesto en marcha de nuevo, pero de nuevo la moral de Israel, su ética había caído en picado, había decaído, y la prueba más palpable de que su entendimiento de obediencia a Dios había decaído, la prueba más palpable era algo visible, que eran los diezmos y las ofrendas. Eso había disminuido considerablemente en buena parte a causa, pero fijaos en estos detalles, a causa de los problemas familiares, porque si leemos, ahora no vamos a entrar en los detalles, pero si lo leemos, vemos que habían muchos vínculos familiares que se habían resquebrajado. Habla acerca de divorcios o separaciones, que era bastante habitual y la manera como lo hacían los judíos también, pero habla también de los casamientos del pueblo de Israel, el pueblo judío, con aquellos que pertenecían a pueblos paganos. Es interesante ver, hemos estado todas estas semanas, o algunas semanas, hablando acerca de la familia, pero es interesante ver que existe una relación entre la calidad de vida de una familia, o de las relaciones de una familia, con lo que le entregamos al Señor. En función de cómo está marchando nuestras relaciones personales, sean de pareja o con el resto de la familia, tiene mucho que ver, vemos, que tiene mucho que ver con lo que le estamos entregando al Señor. Si hay desórdenes o desequilibrios en nuestras familias, eso también afecta a lo que le entregamos al Señor. Yo no digo que la presencia de problemas dificulte o impida servir al Señor. No digo eso, porque los problemas los tenemos todos. Los problemas los tenemos todos. Digo que aquellos desórdenes o desequilibrios, sean morales, o las prioridades que le damos, como hemos estado considerando estos días, muchas veces prioridades egoístas, las decisiones que tomamos sin tener en cuenta a Dios, pues eso afectan directamente al hecho de cómo yo estoy o qué es lo que yo estoy dándole a Dios. Sea mi tiempo, sea el dinero, sean mis dones, sea lo que tengo, lo que soy, en función de lo que son mis prioridades, eso se demuestra en aquello que estoy dando. Por eso a lo largo de los 4 capítulos que tiene la carta, el libro de Malaquías, a lo largo de estos 4 capítulos, Dios está diciendo lo que ha hecho por su pueblo, les está recordando. Pero es muy interesante ver que encontramos preguntas como estas. Una de ellas, ellos se preguntan, ¿en qué nos amaste? Otra es, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de devolvernos, como hemos leído? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Es decir, toda una serie de preguntas, eso están aquí en Malaquías, toda una serie de preguntas como queriéndose autoexculpar. Es como lo que llamamos, ¿no? Son excusas de mal pagador. Estoy hablando con Dios y encuentro que hay cosas que no funcionan y empiezo yo a decir, bueno, pero en realidad, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué tú me has dejado vivir así? Y empezamos a ponerle excusas a Dios. Preguntas a las que Dios quiere hacer recapacitar a su pueblo, que ha sido desleal en esos vínculos, que decía, vínculos familiares, y que se ha demostrado, lo dice en Malaquías, se ha demostrado que ese pueblo al que Dios está cuidando, pues ¿sabéis qué? Le estaba ofrendando
dice pan inmundo, le está ofrendando cosas tan viles como migajas, incluso ganado con heridas o ciego, o están ofreciendo lo peor del ganado, que es lo que ofrecían en ese entonces. Practicando incluso supersticiones, hechicerías. La mentira estaba instaurada en el pueblo. Dice en el capítulo 3, versículo 5, incluso en la segunda parte dice, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. O sea, estaban fallando en tantas áreas, En definitiva, ese pueblo estaba alejado de Dios. Estaba alejado de Dios. Han cambiado su posición respecto a Dios. Por eso estos días vamos a estar diciendo, vuelve a Dios, vuelve. El Señor nos invita a decir, volveos a mí. Esta es la misma posición que muchas personas que habiéndose declarado creyentes, que habiendo incluso, como decía antes, habiendo sido incluso bautizados o participando en la vida de una iglesia, ahora viven lejos de Dios, haciéndose las mismas preguntas de antes. ¿Dónde está, oh Dios, tu amor? Con todos los problemas que yo tengo, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu presencia? ¿Por qué estoy metido en esta historia? Yo sigo creyendo en ti, pero no te desprecio, te tengo ahí, pero estoy alejado o alejada de ti. También son las mismas preguntas, ¿verdad? Las mismas preguntas que creyentes normales, asiduos a los cultos, veteranos incluso en la doctrina o cantores fervorosos, nos podemos hacer en más de una ocasión. Porque pensamos que quizá esto no va con nosotros. Ahora bien, ¿dónde está entonces la medida de mi compromiso con Dios? ¿Dónde está mi compromiso? ¿Cómo estoy yo de cerca o de lejos de Dios? Bueno, Malaquías lo presenta como el gran robo. En primer lugar, Dios quiere dejar claro una cosa. Dios quiere dejar, lo hemos leído en el primer versículo, yo no cambio. Versículo 6, dice el Señor, yo no cambio. Dios quiere dejar claro que Él no cambia, que Él es inmutable, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos y por la eternidad. Él no cambia. Y quien se ha alejado, en este caso está hablando, quien se ha alejado es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando pensamos en nuestra relación, quien se ha alejado no es Dios, soy yo. Somos cada uno de nosotros que posiblemente estamos guardando distancia de Dios. La prueba está en que en el mismo versículo 6, la prueba está de que Dios nos ha alejado, dice, no, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No habéis sido consumidos, no os he destrozado, no os he abandonado, porque yo no cambio, yo sigo siendo el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios que quiere hacer una obra en tu vida, el mismo Dios que quiere hacer los cambios, yo soy el mismo. Pero si uno es alejado, lo que está diciendo el Señor es que los que habéis cambiado sois vosotros. Está diciendo, os habéis apartado de mis mandamientos, habéis desobedecido, y lo único que tenéis que hacer ahora, y es lo que dice el versículo, lo único que tenéis que hacer es volver a mí. Es lo único que tienes que hacer. Volver a mí y yo me volveré a vosotros. Es una relación fácil.
Nos cuesta a veces, porque somos muy metódicos, lo tenemos todo muy organizado, incluso escuchamos muchas voces, pero es algo bien sencillo, Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Curiosamente, la reacción de los israelitas, cuando el Señor dice esto, la reacción es otra vez la excusa, ¿no? Bueno, pero ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Dice, ¿en qué hemos de volvernos? Y de pronto hay una respuesta claramente, yo creo que muy entendible y muy ilustrativa. Y fijaos que no quiero que pongamos nuestra atención, o bueno, haz lo que quieras, pero no pongas la atención tanto en lo material. Pero lo que sí el Señor está diciendo, en este caso, dice que la respuesta está orientada, la respuesta que da está orientada a los diezmos y las ofrendas, que era algo legislado para el pueblo de Israel. Y esas ofrendas y esos diezmos no llegaban a los templos, al templo, perdón, y Dios lo trata como algo tremendo, como un robo. Como un robo. Por eso les dice, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. De una manera muy ilustrativa, ¿no? Muy tangible, incluso. Lo podéis entender, le estaba diciendo al Señor. ¿En qué me habéis robado? Bueno, Dios, la verdad es que Dios no necesita nada material. No necesita nada material. Pero claro, en el Antiguo Testamento a los israelitas se les ordenó los diezmos, es decir, una décima parte de sus productos, tanto de ganado como de los cultivos, junto con ofrendas, y con tres propósitos bien claros. Lo cito rápido porque hay textos bíblicos que lo argumentan, pero solamente con el propósito de los diezmos o de las ofrendas tenía tres propósitos. En primer lugar, celebrar la bendición, celebrar que Dios bendecía al pueblo. En segundo lugar, sostener a los levitas, que eran aquellos que estaban encargados del cuidado del templo y de todas las prácticas religiosas. Sostener a los levitas, y con lo cual eso significaba sostener la adoración del pueblo. Y en tercer lugar, las ofrendas, los diezmos, tenían propósito de proveer a las necesidades de los más pobres. Para eso era la recogida de diezmos y ofrendas. Celebrar la abundancia de la provisión de Dios, sostener a los levitas y lo que era propiamente el sistema de adoración, y en tercer lugar, proveer para los necesitados y los pobres. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que en tiempos de Malaquías, cuando ya estaba todo reedificado el templo y habían vuelto otra vez, habían regresado de Babilonia y todo eso, y ya volvían a tener las mismas prácticas, pues estaban descuidando de su vida espiritual, y las consecuencias eran de que no estaban ofrendando, y que para Dios eso era robarle. Y vuelvo a repetir, Dios no necesita lo material. ¿De qué? Pero sí le robaba a los levitas, a lo que era el culto y a los pobres. El hecho de que el pueblo retenía sus diezmos y ofrendas afectaba directamente el mantenimiento y el sostén de los levitas. Estaban, lo digo muy rápidamente, en las 12 tribus o todos los demás tenían su trabajo, sus relaciones, sus responsabilidades, y los levitas estaban dedicados exclusivamente a esa tarea. Ellos estaban dedicados, consagrados a ministrar delante de Dios y de los hombres. Es decir, y voy acabando para esta parte, la falta de obediencia y responsabilidad del pueblo se traducía en un problema espiritual, no tanto material, sino era realmente un problema espiritual del cuidado de la obra de Dios. Decíamos hace unos días de la prueba del algodón, bueno, pues la prueba del corazón. La prueba del corazón.
Esto mismo, esta historia que estamos hablando, ¿se puede aplicar para hoy? Bueno, hay quienes dicen que no es necesario continuar diezmando, porque es una ordenanza del Antiguo Testamento, y es cierto. La Biblia, lo que sí que y en el Nuevo Testamento, lo que nos exhorta es a ser generosos. ¿Cómo son nuestras ofrendas a Dios? ¿Cuánto representan nuestras ofrendas? ¿Es una realidad de nuestra vivencia espiritual o es una acción paupérrima? Al final, nuestras ofrendas en lo material o en el tiempo, insisto, lo que yo le doy al Señor, no solamente en lo material, sino en el tiempo, en los dones, todo eso es un reflejo de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mis convicciones, en mis prioridades. Acordémonos de aquella historia del Señor cuando vio a una viuda, dice que era pobre, que dio 2 blancas, que eran las monedas más insignificantes de la época, y dice que el Señor vio que la entregó, y el Señor mismo dice que discernía el corazón de las personas, que era todo lo que tenía. Hizo que Jesús, por esa acción, resaltara que aquella mujer estaba haciendo algo totalmente distinto a lo que otros hacían, que el Señor mismo dice es que los otros dan lo que les sobra. Y ella da lo que tiene. Eso refleja el corazón. Prácticamente Dios dice, cuando hacéis esto, cuando dejáis de daros, me estáis robando de mi derecho a usarlo para que avance mi causa, para que el reino avance. Es posible que como cristianos seamos un poco superficiales en cumplir nuestras obligaciones en la Iglesia. Hoy no vamos a pasar una ofrenda especial ni nada, tranquilos. Pero sí es cierto que esto hay otras iglesias que a lo mejor pasan, ¿no? Pasan. O hay otras iglesias que a lo mejor lo tienen en la entrada. Nosotros, desde el principio, tenemos esta cesta. Esta cesta, en un sentido, y entenderme bien lo que voy a decir ahora, es sagrada. A veces me encuentro aquí cosas raras. Incluso alguna pila o cosas raras. No es para dejar las cosas. Forma parte de nuestra adoración. Otros participáis a través de un ingreso, etcétera, ¿no? Pero qué importante es entender que lo que yo estoy dando, no solo en lo material, sino en mi entrega, en mi servicio, puede ser que a lo mejor no estoy realmente dando lo que debo. Sería terrible que un día al estar en la presencia de Dios, porque lo vamos a estar, quieras o no, y aquellos los creyentes estamos convencidos que sí, sería terrible que el Señor nos tuviera que decir, durante toda tu vida me has robado al no haber contribuido con el avance del reino por medio de tus ofrendas, de tu vida ofrendada a Dios. Por eso, volveos a mí. Era la amonestación de Dios a Israel por haberse alejado de él y no tener un corazón sincero. La prueba de lo que había realmente en su corazón, la prueba era su fidelidad a Dios. A su fidelidad, y la demostración en ese momento era especialmente el tema de los diezmos y las ofrendas. Ahora el Evangelio ha hecho un cambio en nuestras vidas y es mucho más que simplemente dinero. Ahora nosotros dice que somos ofrenda viva, dice la palabra del Señor. Como parte de nuestra adoración a Dios, hemos de ser fieles en las ofrendas, ha de ser nuestra prioridad, entre otras razones porque hay bendición. Hemos leído aquí en capítulo 3, versículo 10. Dice, les dice al pueblo de Israel, traed todos los diezmos al alfolí. Alfolí era el granero, ¿no? Donde ahí se guardaba el trigo y todo eso. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta palabra, probadme, en hebreo original significa poner a prueba, examinar en el sentido de separar o discriminar una cosa de la otra. Probadme. El desafío que el Señor presenta es: yo quiero proveerte de todas tus necesidades, aunque a veces parezca que te faltan o tú crees que necesitas esto o lo otro, pero pruébame, confía en mí, depende de mí. Derramaré bendición sobre vosotros. No es algo del pasado, no es algo del pasado, es algo del presente. Y traeré bendición para que también las demás personas que están alrededor nuestro, en el ámbito familiar, puedan ver que Dios es real, que no es un Dios así etéreo, flotando, que cambia vidas y somos testigos de ello. En el Nuevo Testamento se nos dice, Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 9, los versículos 5 al 7, dice: tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. Estaba hablando de las ofrendas, Pablo. Dice, y no como en una exigencia. Aquí nadie se va a exigir nada. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. A veces, y lo digo con todo respeto, a veces metemos la mano en el bolsillo, a ver qué tengo aquí, pum, y lo dejo. Ese no es el plan de Dios. Lo que antes has propuesto delante del Señor en cuanto a lo material, en cuanto a tu tiempo, en cuanto a tu agenda, en cuanto a los dones que el Señor te ha dado, pénsalo, ponlo delante del Señor, planifícalo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, es que esto me cuesta, sino ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Por tanto, y acabo, busquemos ser generosos, aportando, sí, financieramente a las necesidades de la Iglesia, ayudando a los necesitados, porque esto es una forma mediante la cual expresamos nuestro agradecimiento a Dios. Ahora, la respuesta final está aquí. Con esto acabamos. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mirad, Dios está dispuesto a darse. Dios está dispuesto a entregarse. Y así lo hizo. Pasa la página. ¿Qué encuentras? El Evangelio. Jesucristo es el gran regalo, la gran ofrenda, lo que Dios ha dado. Así lo hizo. Cumplió su promesa al Señor. Cuando tú pasas la página en tu Biblia, descubres los Evangelios, descubres que Dios también no solo ha dado a Jesucristo, sino que ha dado el Espíritu Santo. Y por lo tanto, podemos decir que se cumple esa palabra: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Yo me volveré a vosotros. Dios quiere darse. Lo único que está esperando siempre es de ti y de mí que volvamos a Él. En la distancia que haya, en el espacio que haya, que vayamos a Él. Podemos confiar en el Señor y tengamos bien claro que aquello que no le demos es como si se lo hubiéramos robado, como si se lo estuviéramos robando. Como es algo que le pertenece a Él, pero no se lo estamos devolviendo, no se lo estamos dando. Son palabras serias, hermano, hermana. Son palabras para considerarlas. El Señor nos dé la valentía de hacer el cambio, si es que hay que hacer algún cambio. La valentía de decir: voy a revisar mi vida, voy a revisar mi bolsillo, voy a revisar mi tiempo, voy a revisar también los dones que tengo, porque el Señor está esperando que los ponga a sus pies.
Señor, gracias porque esa invitación y ese mandato que tú hiciste al pueblo de Israel también es para nosotros. Y tu generosidad es infinita. Tu gracia, tu misericordia no tiene límite. Y tú no has cambiado ni cambias. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a descansar en ti, a ofrendarnos a ti. Te alabamos, Señor, te damos muchas gracias, porque en tu palabra nos muestras claramente que en Cristo Jesús hay el mayor sacrificio, la mayor entrega. Y lo único que pides de nosotros, Señor, es que te devolvamos nuestra vida, ponerla a tus pies. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?